Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La soberbia, nuestra perdición. Hermanos, el orgullo y la soberbia impiden nuestro avance, bien en la vida secular como en nuestra vida espiritual, y nos conduce a la perdición. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26, vemos la historia de la enfermedad del rey Ezequías. Dice así: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Ezequías se enfermó gravemente y oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa, o sea, hizo un gran milagro y lo sanó. Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad y al amor de Dios que le había mostrado, y se volvió orgulloso y soberbio. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló, se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén. Hermanos, la humildad es el antídoto contra el orgullo y la soberbia, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante toda la vida de Ezequías. ¿Cuáles son las consecuencias de la soberbia? La principal y más importante es nuestra perdición espiritual, nos mata nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento. También, si representamos algún cargo o autoridad, ejemplo, dirigimos una empresa, puede alcanzar la perdición material y económica de dicha empresa y los que en ella trabajan. Dentro de la Iglesia, como ocurrió con el rey Ezequías, que gobernaba sobre el pueblo de Dios, si en los ministerios que la dirigen existe orgullo y soberbia, también afectará al avance de toda la Iglesia. La soberbia nos va a conducir a la rebelión, incluso contra la soberanía y la autoridad de Dios mismo. Ese es el pecado de Lucifer en el cielo, cuando se rebeló contra Dios, y también más tarde ocurrió la rebeldía en el Edén, cuando a través del orgullo y la soberbia traicionaron al Señor. En el ámbito personal, el orgullo y la soberbia suelen ser una de las principales causas de la soledad que uno vive. La soberbia nos lleva al rechazo de la gente que nos rodea, incluso a nuestra propia familia. A nadie le apetece tener relación con una persona orgullosa y soberbia. Y como cristianos debemos saber que Dios no utiliza en su obra a ningún soberbio. En Lucas capítulo 14 versículo 11 Jesús nos dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que son orgullosos y soberbios y se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. En cambio, el que es humilde será puesto en un lugar de más importancia. La verdad es que muchas personas, y entre ellas muchos creyentes, confunden los términos. Los éxitos y los logros deberían llevarnos a la humildad y nunca al orgullo y la soberbia. Los verdaderos creyentes sabemos que todos nuestros éxitos y logros los conseguimos por la gracia de Dios y son consecuencia de nuestra humildad, de nuestro reconocimiento, de la dependencia de Dios, aunque nosotros tengamos que ser valientes y esforzarnos para conseguirlos. Aquí es donde pueden nacer el orgullo y la soberbia. Nada hubiese sido posible, hermanos, si no estuviera Dios con nosotros, el respaldo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Su gracia debe ser suficiente para afrontar cualquier circunstancia. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón en la carne, y Jesús le contestó: bástate mi gracia, que quiere decir mi gracia es suficiente y te va a capacitar para superarlo todo. Hermanos, la soberbia convierte la alegría de lograr el éxito en vanidad, llegando incluso a hacernos olvidar lo que el Señor hizo y hace hoy cada día por nosotros. La soberbia hace también que lleguemos a pensar que lo hemos conseguido por nuestros propios medios y sin la ayuda de nadie. En Proverbios capítulo 29, versículo 23,
Salomón nos dice lo siguiente: la soberbia del ser humano, del hombre, lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Hermanos, el altivo de corazón será humillado, y el de corazón humilde será levantado. El orgullo y la soberbia termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Recuerda, el orgullo y la soberbia impiden nuestro avance, tanto en la vida terrenal como en nuestra vida espiritual, y nos conduce al fracaso material y a la perdición al final de nuestra alma. El Señor levanta a la persona humilde y humilla al orgulloso y al soberbio. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.